¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Esta noche vamos a revisitar Colombia. Es muy importante esto, se lo quiero decir. ¿Por qué vamos a revisitar Colombia y por qué es muy importante? Porque usted recuerda, ¿no? Todas las protestas, manifestaciones, la situación caótica que estaba viviendo Colombia. De pronto vino todo el tema de Cuba y este levantamiento, estas manifestaciones históricas, por supuesto, en Cuba. Y la agenda mediática, pues, hizo a un lado, olvidó en mucho, además del asesinato del presidente de Haití, entre estos dos temas, la agenda mediática hizo como que a un lado el tema Colombia. Y de pronto muchos dirían, bueno, ya se calmaron las cosas en Colombia. No, no se han calmado las cosas en Colombia. No se han calmado las cosas en Colombia. Es más, está a punto de llegarse a 3 meses. 3 meses de paro nacional. 3 meses. Todo inició el 28 de abril. ¿Se acuerda? 28 de abril. Bueno, todavía hay manifestaciones y todavía hay enfrentamientos con los cuerpos policiales, con el ESMAD. Y de todo esto, por supuesto, siempre hay una evolución, ¿no? Pero de todos estos movimientos sociales, la mayoría de las veces surgen ciertos grupos. En este caso particular, en el caso de Colombia, es la denominada primera línea, ¿no? Esta primera línea que aún pues, no alcanzan a definirlo todos. Para muchos la primera línea se trata de lo que pudiera ser un nuevo grupo criminal, el surgimiento de un nuevo grupo criminal en Colombia. Muchos se hacen la pregunta y dicen que sí lo es, y muchos lo señalan así. Por el otro lado, ellos mismos, la primera línea, ya se asume o se anuncia como un partido político, con la intención de participar en la vida pública, ¿no? En la vida política de Colombia. Así lo dieron a conocer ayer, apenas ayer. Primera línea en un comunicado, como un partido político. Y por otro lado, hay quienes aseguran que no se trata ni de ningún grupo criminal, que quién sabe si logre ser un partido político y tener alguna participación en la vida política del país, sino que se trata simple y sencillamente de ciudadanos, ciudadanas que legítimamente están protestando en contra del gobierno nacional, por muchas razones que ya hemos estado hablando. Lo cierto es que, bueno, pues les toca también a los gobiernos locales enfrentar esto. ¿Y cómo lo definen? ¿Cómo definen a la primera línea? ¿Le dan el apoyo o no le dan el apoyo? Porque ayer las cosas en Bogotá, ayer por la noche, particularmente en Bogotá, pues no estuvieron nada bien. De nueva cuenta hubo enfrentamientos, de nueva cuenta violencia. Así que lo de Colombia no para. Vamos a regresar porque tenemos que ver, pues, cuál es el plan y el escenario. La alcaldesa de Bogotá va a estar conmigo. Ese es un tema. Y el otro, Pegasus. Ojo, Big Brother. Tenga cuidado con lo que dice por teléfono. Iniciamos. Y yo le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta para este primer tema, ConcluProtestasCol. El hashtag ConcluProtestasCol, la etiqueta ConcluProtestasCol de Colombia. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluProtestasCol. Esa es la etiqueta. La conmemoración del Día de la Independencia de Colombia coincidió además este martes, el día de ayer, con la reanudación de las protestas contra el gobierno de Iván Duque en varias ciudades del país, ¿no? Las autoridades contabilizaron más de 190 actividades entre marchas y concentraciones. Hasta ahí, digamos que todo va bien, siempre cuando sean pacíficas, ¿no? Pero no lo fueron, como no lo han sido muchas. Más de 53,000 policías y 36,000 soldados acompañaron las protestas, por supuesto, a nivel nacional, ¿no? Las intervenciones de las fuerzas públicas se saldaron con al menos 70 detenidos. Escuche. El día de ayer fueron capturadas 70 personas, una por orden judicial por el delito de homicidio y 69 por diferentes conductas contrarias a la ley penal colombiana en el marco de las aglomeraciones que se presentaron ayer.
La violencia, como siempre se lo he dicho, se rechaza desde siempre y así será, ¿no? O al menos debería ser así. La violencia no tiene espacio en ninguna protesta pacífica, en ninguna manifestación, porque no se gana nada, se destruye todo y se pierde todo. Y se pierde también la credibilidad y se pierde cualquier peso que se pueda tener en cualquier ámbito, en el social, en el político. La violencia no tiene espacio, venga de donde venga. Y en eso coincido con el presidente Iván Duque, que lo ve exactamente igual. La violencia se rechaza, venga de donde venga. Por cierto, el presidente Iván Duque participó este martes en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso. Y ahí el presidente Duque recordó en su discurso que el derecho a la protesta pacífica se protege en Colombia al tiempo que respaldó el controvertido desempeño de la fuerza pública. Usted sabe, ¿no? Ha habido muchísimas denuncias e informes que ponen el actuar de las fuerzas de seguridad, de la fuerza pública, en tela de juicio. Pero el presidente dio un orden de actuar con contundencia contra los vándalos. He dado claras instrucciones para que todos los miembros de la fuerza pública se comprometan con el respeto, las garantías y la protección de la protesta pacífica. Y también les he dado instrucciones precisas para actuar con contundencia, utilizando todas las herramientas de la Constitución para defender a la ciudadanía de los vándalos y terroristas. En su discurso, Duque también se refirió al proyecto de transformación integral de la Policía Nacional, que, por cierto, fue presentado el día de hoy por los ministros de Defensa y del Interior de Colombia, Diego Molano y Daniel Palacio, respectivamente. La propuesta incluye una reforma a la estructura orgánica del cuerpo para incorporar mejores prácticas, así como una dirección de derechos humanos. A favor del cambio en las fuerzas de seguridad de Colombia se ha mostrado en reiteradas ocasiones, hay que decirlo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. A principios de este mes, su alcaldía emitió un comunicado en el que insistió en la necesidad de acometer una profunda reforma al ESMAD y a la Policía Nacional, que lo desmilitarice. Sí, porque recuerde usted que dependen del Ministerio de Defensa, ¿no? Dependen. Que los haga garantes de los derechos humanos, sobre todo lo que le decía primero, que dejen de ser dependientes del Ministerio de Defensa. En medio de este clima de polarización extrema, Colombia avanza hacia las elecciones de mayo de 2022, donde obviamente se elegirá al próximo presidente o presidenta. Duque pidió este martes un debate electoral reflexivo y con altura. Bueno, pero para eso todavía falta. Primero hay que salir de estas protestas y manifestaciones, porque 3 meses uno se pregunta, ¿se le salió de las manos el país al presidente Duque? De esto y más cosas voy a hablar con mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida a Claudia López, alcaldesa de Bogotá, quien me acompaña y me da mucho gusto, por supuesto. Alcaldesa, ¿cómo está? Bienvenida. Un gusto saludarte, estamos muy bien desde Bogotá, un abrazo para todos. Gracias, alcaldesa, por acompañarme, como siempre, cada vez que le hago la invitación. Oiga, yo no sé ni por dónde empezar, pero voy con lo más fresquito, que seguramente usted ya está enterada y quisiera su reacción. Me parece que no la ha dado todavía. En esto que han hecho los concejales Lucía Bastida Zubaté y Andrés Forero Molina, que interpusieron una queja disciplinaria en contra de usted por considerar, dicen, que actuó de manera irregular al autorizar el uso de predios distritales por parte de la denominada primera línea. Esta es la acción que toman estos dos concejales. ¿Qué reacción hay a esto? ¿Qué me dice usted de este señalamiento del presunto uso de predios distritales para la primera línea? Yo respeto, por supuesto, lo que hagan los concejales y todas sus acciones de política y de campaña, pero yo estoy gobernando y protegiendo a Bogotá, ellos están en campaña. Yo lo que quiero decir es que aquí pretendían, digamos, como tú decías, es difícil saber por dónde empezar. Como lo indicabas en tu introducción, Colombia lleva más de 2 meses de protestas sociales, como muchos otros países de América Latina, digamos. Hay una ola de protestas desde Chile pues hasta Colombia, para significar solo algunas de ellas.
De manera que no es algo solo exclusivo de Bogotá ni de Colombia, es una reacción en muchas ciudades del mundo y en particular en América Latina, que tiene un contexto de agitación social causado por un profundo malestar económico y social derivado de la suma de los problemas estructurales de desigualdad, de exclusión, de inequidad en nuestra región, que han sido agravadas por la pandemia, que ha profundizado el desempleo y la pobreza. Entonces ahí hay unas causas estructurales, socioeconómicas, que evidentemente hay mucho malestar, hay mucho dolor. Hay en Bogotá, por ejemplo, 1.100.000 desempleados nuevos desde el año pasado hasta hoy. Apenas hemos recuperado 700.000 empleos, lo cual quiere decir que hay todavía 400.000 personas que tenían empleo hace un año y medio y hoy no lo tienen. Y eso sin duda produce un gran malestar y una profundización de la pobreza. Pero también, como tú bien lo sabes y lo dijiste, pues Colombia tiene un problema de polarización permanente en su sistema político y estamos a un año de campaña. Y la verdad es que como van las cosas, la campaña política en Colombia va a terminar siendo peor que la pandemia, porque a los dolores legítimos de la gente por la pandemia y por las consecuencias socioeconómicas derivadas de ellas, pues obviamente hay una gran agitación y estamos viendo otra vez de la derecha discursos de terrorismo y todo el que proteste es terrorista y la criminalización de la protesta social. Y por otro lado, también vemos un escenario de agitación oportunista desde la izquierda radical, que lo que quiere es, digamos, mantener este escenario de agitación como estrategia de campaña. Casi que pretenden un año de paro para hacer campaña. Alcaldesa, entiendo lo que me está diciendo. Voy a insistir, usted me conoce, voy a insistir. Si en efecto usted permitió el uso de estos predios distritales a la primera línea, porque va a haber una investigación, pero quiero saber si usted rechaza el señalamiento o si acepta que en efecto estos predios distritales, el predio del acueducto, se le permitió a la primera línea utilizarlo. ¿Es cierto esto o no es? Primero, no era la primera línea. Muchos jóvenes llegaron del resto de Colombia a Bogotá a protestar. O tenían reunión de asamblea popular en diferentes organizaciones. Yo entiendo que algunos de los concejales de derecha, como los dos que tú mencionas, hubieran preferido que criminalizáramos y encarceláramos a los jóvenes. Eso no es lo que hace la alcaldía de Bogotá. Otras ciudades en Colombia decidieron cerrar y prohibirle la entrada a colombianos de otras regiones a esa ciudad. Bogotá es la capital de los colombianos, Fernando. Aquí nunca le vamos a prohibir la entrada a nadie. Nos dijeron que debíamos decretar toque de queda, ley seca, como si nos estuviéramos preparando para una guerra civil. Bogotá respeta la movilización social pacífica. No la considera per se un problema de orden público. Algunos jóvenes de diferentes localidades de la ciudad y de otras regiones llegaron a la ciudad y como no se pueden pagar un cuarto en el Hilton, ¿no? Los concejales parecieran desconocer las profundas dificultades económicas de los jóvenes, decidieron acampar en una zona aledaña a un río y nosotros decidimos esperar hasta el 20 de julio. Hoy se fueron. Hoy se fueron. También le prestamos a las organizaciones indígenas un coliseo para que acamparan y muchos bogotanos prestaron sus casas porque esta es la capital de todos los colombianos. Muchos vinieron de otras regiones de Colombia a protestar, a deliberar, a hacer asambleas populares y yo no le veo a eso ninguna opción. En concreto, para dejarlo claro, se hizo uso de ese predio efectivamente por jóvenes que venían de fuera de Bogotá. La alcaldesa Claudia López dice no eran de primera línea, eran jóvenes bogotanos que llegaron y se les permitió el uso y ya se fueron. Y pues hace el señalamiento de que se les ha dado prestaciones a otros grupos, a otros gremios. Esa es la respuesta concreta a esto que me está diciendo. Voy a marcar pausa, alcaldesa, y le quiero preguntar ahora, le dejo la pregunta en la mesa para regresar. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de Claudia López con respecto a la primera línea? Para usted es, como muchos lo han señalado, o se preguntan al menos, ¿un nuevo grupo criminal? ¿O le parece una agrupación democrática, pacífica y que tiene todo el derecho de manifestarse como lo está haciendo? ¿Cuál es la postura concreta de Claudia López con respecto a la primera línea? Esa es mi pregunta. Hago pausa, regreso y la escucho con toda atención, por supuesto. Es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que me acompaña en vivo desde esa ciudad, desde Bogotá.
Y más adelante vamos a tocar a Pegasus, ¿sí? Presunto espionaje masivo. Presidentes, ejecutivos, periodistas, activistas de derechos humanos. Bueno, ¿qué le puedo yo decir? Y alrededor del mundo, ¿eh? Ya vengo. Estamos de regreso con Claudia López, alcaldesa de Bogotá, desde allá precisamente desde Bogotá. A ver, hay tres escenarios, alcaldesa, usted los conoce, pero los quiero plantear para la audiencia, ¿no? La propia primera línea ya se está queriendo presentar como un movimiento político, como un partido político que dice surge como resistencia y contención ante la agresión y represión violenta de la protesta por parte del gobierno nacional, pero desde una perspectiva política. Después hay quienes dicen, bueno, esto es un grupo criminal, ¿será un nuevo grupo criminal el que está surgiendo? Y después viene la otra cara de la moneda que dice, es un movimiento de ciudadanos y ciudadanas con todo el derecho de protestar, de manifestarse como lo están haciendo. Para Claudia López, ¿qué es la primera línea? El embeleco de la extrema izquierda y la extrema derecha para seguir polarizando a Colombia. Eso es la nueva excusa. Como ya no tienen FARC, en el caso de la extrema derecha, tienen que inventarse un nuevo enemigo, algo que nos asuste, que justifique la militarización de las ciudades, el temor, para que ante el miedo los colombianos digan, no, tenemos que votar por la derecha que nos proteja. Vieja estrategia, vieja estrategia. Y la izquierda, claramente el petrismo, digamos, el senador Gustavo Bolívar de Colombia Humana y el petrismo, ha financiado la dotación de elementos de autodefensa de ciertos jóvenes a los que radicalizan políticamente con el propósito expreso de mandarlos de carne y cañón a que se enfrenten con la policía, lo cual es abiertamente irresponsable por parte de esos dirigentes políticos que tienen por estrategia la radicalización política. Nunca condenan el vandalismo, nunca los verás condenando el vandalismo, y en cambio sí financian guantes de carnaza. ¿Para qué quiere un joven que protesta guantes de carnaza? Tal vez para mandar bombas Molotov, por ejemplo, como lo hemos visto en varios de los videos, con los cuales además hemos judicializado a algunos de esos jóvenes que en efecto hacen actos de violencia y vandalismo. Entonces son la nueva forma de radicalización política e incluso acción violenta abiertamente promovida e incluso financiada por el petrismo y por Colombia Humana, por el senador Gustavo Bolívar, y son la excusa perfecta que busca la derecha para crear un nuevo enemigo y para mantenernos en este ping-pong, ¿no?, entre el miedo que inspiran los unos y el miedo que inspiran los otros para la polarización de la campaña. La primera línea es la nueva estrategia política, tanto de la derecha como de la izquierda, porque los dos extremos en eso se juntan. Ambos necesitan miedo para hacer campaña, o por lo menos eso es lo que hacen. Y logran en un enorme nivel de tensión. Pero, de hecho, aquí llevamos 10 minutos hablando no de los problemas de Colombia, ni del desempleo, ni de cómo estamos haciendo el rescate social, ni de la reactivación económica. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la agenda que las dos fuerzas políticas, la extrema izquierda y la extrema derecha en Colombia, están poniéndonos. Entonces, evidentemente, en mi opinión, es eso, es una gran estrategia política de los unos y de los otros. Alcaldesa, ¿usted está de acuerdo conmigo que parte del rescate de Colombia es precisamente el ámbito político con la radicalización que hay? Es decir, usted me acaba de dar un escenario en el que, tristemente, si es así, se está abusando del malestar de la gente para tener rédito político. Se está abusando de la gente que sale a manifestarse para mantenerlos por un lado en la calle, por el otro lado para controlarlos con fuerzas policiales para rédito político. No podemos hablar de una recuperación de Colombia, y usted está de acuerdo conmigo, no nada más en el ámbito de la salud por el COVID, o no nada más en el ámbito económico. Es que si no hay una estabilidad política en el país, no va a haber recuperación para Colombia. Este tema es sumamente importante porque ahora encuentro un cuarto punto. Desde la perspectiva de Claudia López, la línea prácticamente no existe como un movimiento legítimo, sino que es poseído y controlado por la derecha y por la izquierda. ¿Qué pasa con aquellos que se integran a la línea con un motivo legítimo? ¿No los reconoce o no los ve usted ahí, independientemente de lo que haga la derecha y la izquierda? No, es que si tú me preguntas qué es la primera línea, entonces tú me pones tres escenarios y yo francamente no creo que es ninguno de los tres.
La razón por la que aquí llevamos 10 minutos hablando de la primera línea es porque actores políticos están posicionando el discurso de la primera línea. La inmensa mayoría de la gente que marcha es pacífica. ¿Estamos hablando de ella y de sus reivindicaciones? No. Estamos hablando de lo que la derecha ha decidido clasificar como un nuevo grupo, sin ninguna prueba, como un nuevo grupo criminal terrorista, sin ninguna prueba concreta, y pretende igualarlo con lo que las guerrillas fueran en el pasado, como una manera de criminalizar no a unos jóvenes que hacen violencia, sino de criminalizar la protesta social en su conjunto y decir que no es legítima y que no tiene razones y que la gente no tendría por qué salir a marchar. Esa es la estrategia de la derecha. Y la estrategia de la izquierda es radicalizar el dolor legítimo que tiene la gente por el desempleo y la pobreza que profundizó la pandemia. Y como tú recordarás que Álvaro Uribe en el plebiscito por la paz tuvo una estrategia, y el uribismo, que fue sacar a la gente emberracada a votar contra el acuerdo de paz. Hoy es la izquierda la que está haciendo exactamente la misma estrategia. Sacar a la gente emberracada por la crisis económica y social a votar para que eso favorezca las aspiraciones electorales de Gustavo Petro. Entonces, si tú me lo preguntas, más que un grupo criminal, más que un grupo de protesta legítima social, la llamada primera línea es sobre todo una estrategia política de la izquierda para radicalizar jóvenes y mandarlos de carne de cañón a que se enfrenten con la policía, y de la derecha para inspirar miedo diciendo que ahora Colombia tiene una nueva amenaza que no es el desempleo, no es la pobreza, sino un nuevo grupo criminal y terrorista que se llama primera línea. Ambos están magnificando un fenómeno que evidentemente hemos visto de manifestación violenta, minoritaria pero violenta, para dejar de hablar de las cosas que realmente se están haciendo o se deben hacer para superar este momento. Y ambos lo hacen por campaña, porque a la derecha le interesa, como siempre, ha sido muy exitosa hasta ahora, ha sido muy exitosa en inspirar miedo para vender seguridad. Y la izquierda quiere inspirar rabia para ganar por primera vez el poder nacional. Entonces yo creo que realmente estamos más en un problema político, como tú lo señalas, que en un problema de seguridad nacional, ¿no? No creo que estemos en un problema de seguridad nacional. Aquí vinieron y nos dijeron pues que se iban a tomar a Bogotá. Tú no te imaginas pues la cantidad de cosas que nos dijeron la semana pasada. El nivel de tensión en el que tenían a todo el mundo en esta ciudad. Es que se van a tomar a Bogotá, es que todas las primeras líneas van a marchar, van a competir contra la marcha militar del 20 de julio, el Día de la Independencia, van a incinerar Bogotá. Nada de eso pasó. Sí hubo disturbios en 2 zonas de la ciudad, desafortunados, violentos, tuvo que intervenir la policía, capturamos a 17 personas. Eso está muy lejos de la supuesta guerra civil y toma medio guerrillera pues, que nos estaban pintando aquí hasta la semana pasada. Entonces, todo ese miedo era para que criminalizáramos la protesta social. Bogotá no lo ha hecho y no lo va a hacer nunca. La protesta social es legítima, tiene razones legítimas. Bogotá no la considera, no por lo menos mientras yo sea alcaldesa, un problema de orden público, es un problema político, es un problema social y económico al que tenemos que encontrarle soluciones de fondo. Y mucha contribución harían los candidatos políticos si en vez de radicalizar y asustar como estrategia electoral para ganar, entendieran que su papel de liderazgo es ofrecer soluciones y dar un debate con altura, con propuestas, con diferencias ideológicas que son muy legítimas, y no con estrategias de radicalización violenta o radicalización del miedo. Voy a hacer una pausa, alcaldesa. Le voy a ser muy honesto, estoy tomando una decisión editorial en este momento, ahora se lo voy a comunicar, bueno, mi equipo se va a enterar. Tengo el tema de Pegasus, pero me parece sumamente importante seguir hablando con usted. Si usted está de acuerdo, quiero darle todo el programa para que sigamos hablando de Colombia. Voy a dejar el tema de Pegasus pendiente para tenerlo, por supuesto, pero creo que hoy hablar con Claudia López de lo que viven y lo que se está viviendo en Colombia es muy importante. Habrá quienes estén de acuerdo con la alcaldesa, habrá quienes no. Pero traer de nueva cuenta a la agenda mediática el tema colombiano es sumamente importante, más que si nos están espiando, que quien pensaba que no lo espiaban, pues muy inocente me parece. Voy a hacer una pausa entonces, alcaldesa. ¿Está de acuerdo? Regresamos y seguimos hasta el final. Claro que sí, un gran honor. Mil gracias por darles importancia a Colombia, que se la merece toda y que necesita mucha ayuda para superar esta crisis. Mil gracias y cuenta conmigo con mucho gusto. Gracias, alcaldesa. Entonces voy a hacer una pausa y regresamos. Vamos a continuar con el tema Colombia con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
Estamos de vuelta. Continúo charlando con Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Me llamó mucho la atención, lo decía yo, cómo la agenda mediática alcaldesa se había distraído del tema Colombia, pues por el magnicidio en Haití, por las manifestaciones en Cuba, y me escriben por ahí, increíble, 3 meses de protesta en Colombia. Pues sí, ya casi 3 meses de protesta en Colombia. La pregunta es, alcaldesa, han pasado 3 meses, usted lo dijo muy bien, no es nada más en Colombia. No, por supuesto que no lo es. Pero no podemos comparar, vamos a plantearlo así, ni las razones ni las formas. Cada país lo hace de manera diferente, hay agrupaciones diferentes y demandas diferentes. Sin embargo, hay puntos en los que uno se pregunta si ya se salió de las manos. Y es la pregunta que yo le hago. Ya se salió de las manos, porque no solamente la manifestación en Bogotá y los disturbios violentos, no, a nivel nacional continúan las movilizaciones. Y el gobierno del presidente Iván Duque estaba en un compás de espera y en un intento de diálogo y en un intento de acuerdo que al día de hoy no hay, no se ha dado. Y se está proponiendo una nueva reforma, etcétera. Pero la gente sigue en la calle. ¿Se salió de las manos esto, alcaldesa? Pues hombre, mientras la movilización sea pacífica, yo no creo que esa sea una salida de mano, yo creo que es una expresión democrática. Pero también diría que es al contrario, digamos. Ayer, como te dije, nos habían pintado pues una cosa dantesca, pues. Y no pasó. Y no pasó, y en eso no hay que equivocarse. Ayer en Bogotá decidieron salir a marchar unas 5.000 personas. Mucha gente dirá muy poco, muchos dirán que es bastante. La cantidad no importa. No tengas la menor duda, Fernando, de que si hacemos una encuesta y la gente comparte las razones por las que mucha gente está marchando, sí. Que no salga a la calle, porque no todo el mundo comparte que lo que hay que hacer es parar la economía cuando hay crisis económica. Al contrario, la gente necesita empleo, luego necesita que se mueva la economía para volver a tener empleo, para volver a tener ingresos, para volver a salir de la pobreza. Entonces, no es que la gente no comparta el malestar. Colombia tiene un profundo deseo de cambio, legítimo, que yo comparto. Y muchos otros compartimos y no necesariamente salimos a marchar, porque creemos que parar, radicalizar, violentar no es la manera de solucionar el malestar social. Eso no nos va a traer soluciones. Que en cambio apoyar a los pequeños y medianos empresarios, como lo estamos haciendo en Bogotá, dar 5.300 becas que acabamos de dar de educación superior gratuita para jóvenes de Bogotá que lo necesitan, sumar recursos para subsidiar la nómina de 50.000 jóvenes que sean empleados por nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas, poner 171.000 millones de pesos para que reciban crédito barato, subsidiado, sin tanta traba, las microempresas que generan el 60% del empleo en Bogotá, dar acciones afirmativas para que más mujeres consigan empleo que han sido muy afectadas. Esa es la solución. Y que claro que podemos manifestar nuestro malestar y expresar nuestra voz legítima, tantas veces como sea necesario, pero que no es parando la economía y radicalizando la situación política como vamos a generar más empleo, como vamos a tener menos pobreza. Al contrario, si la actividad económica funciona, no solamente se recuperan los ingresos de las familias, en particular de mujeres y jóvenes, sino que nosotros, las alcaldías, podemos recaudar más impuestos. Justo en este momento necesitamos hacer más obras, más colegios, más metro, porque todas esas obras generan más empleo. De manera que malestar hay, es legítimo, pero lo que sí hay es una diferencia, y las mayorías no están en el tema de la radicalización, y mucho menos de la radicalización violenta. Las mayorías de la ciudadanía, por mucho malestar que tengan, y de nuevo también la inmensa mayoría o todos los alcaldes y alcaldesas de Colombia, lo que estamos es viendo cómo traemos soluciones de fondo, no juegos artificiales de radicalización política y mucho menos violenta. Por supuesto, pero... Y lo único que hacen es ser electorales. Oiga, pero a ver, vamos a ser muy honestos en este sentido. En Colombia y en Latinoamérica, desgraciadamente, lo tengo que decir, alcaldesa, porque es la realidad, y en Colombia también lo fue, y hay forma de demostrarlo con el presidente Iván Duque. Si hay una protesta pacífica, artística, musical, la gente sale a la calle para protestar porque les quisieron meter una reforma tributaria que le pegaba a la clase media, pero con todo, que además me pareció una locura que nunca he entendido cómo se pudo llegar a atrever el gobierno del presidente Duque a hacer algo así en medio de una pandemia, nunca lo entendí. Y la gente salió a protestar y no se hace caso.
En cuanto hay radicalización, y yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Yo no estoy de acuerdo que el paro sea productivo, yo no estoy de acuerdo en que la violencia tenga espacio. Pero ¿cómo llamar la atención de un gobierno que hoy, como usted también lo ha propuesto, como lo han pedido manifestantes pacíficos, para que no continúe existiendo más el ESMAD, para que dejen de estar vinculadas las fuerzas de seguridad al Ministerio de Defensa, no les han hecho caso? Y ese es el problema, alcaldesa. Tampoco la alcaldesa de Bogotá solamente, con los demás alcaldes, van a solucionar un problema que es a nivel nacional. Entonces la pregunta es, si finalmente la alcaldesa de Bogotá hace todo lo que me está diciendo, permítame, para cerrar la idea, porque me tengo que ir a pausa. Si la alcaldesa de Bogotá hace lo suyo, claro, pero aquí hay unas demandas que solamente el gobierno central, solamente el gobierno nacional, tiene la capacidad de hacerlo. Y esas son las que hoy por hoy no han encontrado respuesta. Y el desespero de la gente los lleva ¿a qué? A radicalizarse. ¿Qué hacer? Cuando usted le dice a la gente, sigan marchando en paz, pero es que yo no puedo seguir marchando en paz. Y ese es el problema. Pero me da su punto de vista después de la pausa. Regreso en un momento. Tenemos todavía otro segmento más con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Estamos de vuelta con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Y le decía yo, alcaldesa, empieza todo, me parece que usted está de acuerdo conmigo, por lo que he escuchado, empieza todo como un movimiento legítimo de exigencia, porque hay grandes deudas desde tiempo atrás, que ya se había manifestado también en las calles antes de la pandemia, por parte del gobierno nacional. No se les hace caso. No se les hace caso y viene entonces la radicalización. Y aunque los gobiernos locales hagan lo suyo, hay decisiones que son solamente, o que tienen la capacidad solamente el gobierno central, el gobierno nacional. Y si esto no se da, nunca va a parar, no importa lo que haga la alcaldesa Claudia López. ¿Cómo manejar entonces este tema con todas estas denuncias y deudas y exigencias que solo el gobierno nacional puede resolver? Pues tratando de dar las soluciones de común acuerdo, a pesar de las diferencias. Yo tengo muchas diferencias con el gobierno nacional y con el señor presidente, pero en la situación que estamos, también tenemos que podernos poner de acuerdo en un paquete de reactivación económica. Bogotá acaba de acordar con el gobierno nacional el mayor paquete de inversión en movilidad, infraestructura limpia de movilidad que necesita Bogotá y que además va a generar empleo en este momento, por encima de las diferencias que tengamos en otros temas. Entonces, yo difiero en tu apreciación en una cosa. Es cierto que la gente se fue a la movilización porque presentaron una tributaria y el gobierno se negó, digamos, a concertarla. A los 4 días la retiró. A los 4 días. Yo pocas veces he visto una movilización social más exitosa, no porque hubiera usado la violencia, sino que fuera sistemática en sus reclamos. Esta movilización social tumbó varios ministros, empezando por el que hizo la reforma. Tumbó la reforma tributaria, tumbó la reforma a la salud. Pero ha logrado muchos cambios. Exacto. No los ha logrado. La reforma a la policía, por ejemplo, aún no la ha logrado, y lo que está proponiendo el presidente hoy no satisface, a mí tampoco, no es realmente una reforma estructural a la policía. Entonces hay unas cosas que se han logrado, muchas. La tributaria se cayó, la reforma de salud se cayó, los ministros se cayeron, hubo un costo político por no escuchar y por no concertar. Se tuvo que volver a proponer una tributaria mucho más equitativa y menos agresiva que la que se estaba proponiendo para financiar lo social, pero no afectar la clase más desprotegida en este momento. Luego fue un gran logro, y no porque fuera radical ni violenta, al contrario, si no hubiera tenido un gramo de violencia, seguramente habría logrado más y no tendría el efecto de legitimación de la derecha que quiere causar miedo. Entonces, sí ha logrado mucho. Y eso demuestra que hay que concertar y que hay que escucharse. Y tal vez lo más difícil en este momento es que no haya una mesa de concertación nacional. Como tú dices, a nivel local estamos invirtiendo en empleo, en educación, en empleo de emergencia para jóvenes, en apoyo a las microempresas. Por mucho que hagamos obra pública, esta cosa contracíclica para generar empleo, esa tensión y animadversión política nos pone en riesgo todo. Por cuenta de esa tensión, Colombia acaba de perder el grado de inversión. ¿Tú sabes lo que eso nos va a encarecer la deuda a todos en un momento en el que tenemos que invertir? Por pura necesidad de no concertar las cosas a tiempo. Colombia necesita, no por la protesta que ha tenido acciones violentas minoritarias. Colombia es un país, como tú decías ahorita,
que tiene 60 años de historia de un conflicto armado. En este país pululan las armas. Pululan las armas. Y eso genera inseguridad y genera violencia. Estamos en un tránsito de tratar de salir de un conflicto armado interno, que íbamos a pasar por esta tensión social y radicalización política, pero tenemos que poder estabilizar la paz, la inclusión. Colombia es el país más desigual de América Latina junto con Brasil. Entonces, no es cualquier país, es un país donde tensiones superadas en otros países. En todos los demás países se llegó al siglo XXI y ya no teníamos ese nivel de radicalización ni de violencia. Colombia sí lo tiene. Y por eso en Colombia escuchar y concertar es tan importante. Y negarse a hacerlo alcaldesa, tiene consecuencias violentas tan indeseables. A ver, se lo voy a decir como en buen mexicano, ¿no? Sí, es cierto, la concertación es lo mejor, el diálogo es lo mejor, no la violencia. Pero no cuando le quieren ver la cara a uno. Y es que lo tengo que decir. El haberse atrevido, alcaldesa, perdóneme usted, que el gobierno de Iván Duque se haya atrevido siquiera a proponer una reforma tributaria como la que estaba proponiendo y que destruía prácticamente a la clase media en medio de una pandemia, va mucho más allá de que no esté de acuerdo. Es que es un ataque directo a la familia, al padre, a la madre, al maestro, al estudiante. Después de eso, es empujar el sobre, como dicen, a ver hasta dónde me aguantan, y si me aguantan les meto el gol, y si no, bueno, entonces cambiamos las cosas. Es muy difícil mantener la credibilidad en concertación cuando se actúa de esta forma. El antecedente es completamente negativo, ¿no? Es imposible. No, estoy de acuerdo. Y de hecho el gobierno ha pagado un precio carísimo por la tosudez que mostró y por la negativa de concertación, y seguramente también por evidentemente no saber interpretar lo que estaba pasando. Pero lo cierto, Fernando, es que aquí necesitamos rescate social. A los jóvenes de hoy no les sirve el debate de si son de primera línea, si vamos a criminalizar, de si son terroristas. Lo que les sirve es generar empleo. Porque Bogotá, mientras tenga a cientos de miles de jóvenes que ni estudian ni trabajan, va a tener tensión social. Pero si además de eso tiene pirómenos en campaña que los radicalizan para mandarlos de carne de cañón, peor. Entonces, en lo que hay que perseverar es en las soluciones de fondo, con, como dices tú, en términos prácticos, y te lo entiendo, con o sin concertación con el gobierno nacional. Para nosotros es bien difícil. Es bien difícil. Todos los mandatarios locales la tenemos bien difícil, porque si tuviéramos escenarios de concertación nacional, eso nos ayudaría a canalizar buena parte de las demandas legítimas de la gente sin que tenga que haber paro, movilización, impacto. Supongo que no hay violencia. Claro, lo más difícil. Económico, cotidianidad de movilidad es enorme. Entonces, nos serviría mucho. Ahora, si no va a haber, pues tendremos que tener mesas locales, tenemos que tener mayor cofinanciación con el gobierno nacional para programas de empleo, de rescate social, de educación, porque ese es el tema de fondo. Y tendremos que encontrar otros mecanismos por donde esa acción política se canalice sin radicalización violenta. Y alcaldesa, me tengo que ir, pero sí le quiero decir algo. Digo, este es un mensaje, es muy llano, ¿no? Pero es la realidad. Para la clase política está difícil en Colombia. Estoy completamente de acuerdo con usted. Pero siempre lo más difícil se lo lleva el pueblo, en donde sea. Entonces, claro, hay que entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Le mando abrazo, alcaldesa. Mil gracias por haberme acompañado toda la hora. Mire, qué importante hablar de todo esto, ¿no? Fernando, mil gracias. Y de verdad, gracias por retomar los temas de Colombia. Colombia necesita construir paz social. Y no va a haber paz social ni económica si no hay paz política. Y lo menos que quienes quieren aspirar a gobernar a Colombia deben hacer es no incendiarla para ganar las elecciones. Porque ya suficiente tenemos con el dolor del conflicto armado, de la victimización, del desempleo, de la pobreza, para que además estos personajes vengan a agregar más tensión política a ese caldero. De manera que en eso yo sí creo que la ciudadanía, por dentro y por fuera, la que nos escucha, también tiene que lograr presionar y canalizar estas expresiones, que caigamos en esa polarización y radicalización violenta. Estoy completamente de acuerdo con usted. Es un elemento agregado que no hace falta ni hace nada bien. Gracias, alcaldesa. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, me acompañó precisamente desde allá, desde Bogotá. Hago pausa, regreso. Como siempre le digo, si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Y si usted me permite, lo veo mañana. Mañana en Conclusiones está conmigo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
Lo veo mañana.